sobre Babrio y sus fábulas. Primeramente, al español no hay más que una traducción, que es la de Gredos. La traducción es de P. Bárdenas de la Peña y J. López Facal. Está en un solo volumen junto con las fábulas de Esopo y la vida de Esopo. En otros momentos no ha sido publicada. Aquí tenemos una versión del tradicional pero en pasta blanda, y aquí tenemos la de puestos de periódicos, en donde se ve pues que falta en esta las fábulas de Babrio. La edición que tengo en las manos es la tercera reimpresión, dice 2004, y la primera edición es de 1978. Bueno, la introducción a Babrio, yendo concretamente a él, es un texto muy interesante en donde se da cuenta de pues varias cosas. Porque como sabemos, de los autores griegos y latinos, más de los griegos que de los latinos, prácticamente desconocemos todo. Así que se da a la búsqueda de datos que se puedan aportar sobre este autor. Concretamente, no sabemos ni siquiera la época en que vivió, aunque hay ciertos datos que apuntan a años diversos, incluso siglos. Hay algunos que hablan del siglo III y otros que hablan del siglo I. Así que, bueno, podríamos aventurar, pero hay ciertos datos que nos llevan a que preferentemente debe haber vivido en el siglo I de nuestra era. Y estos son las aportaciones, los datos que recoge el filólogo, o los filólogos son varios, nada más que la introducción la hizo Carlos García Gual, introducción general, y las introducciones particulares, las traducciones y las notas son de los dos filólogos que yo les había dicho, Bárdenas de la Peña y López Facal. Bueno, estos datos nos llevan a muchas cosas, ya decía yo. Nos sitúan a Babrio en el siglo I, primer punto. Esto debido a ciertas menciones que se hacen. Babrio menciona, por ejemplo, a Esopo. Y aquí hay un dato también muy importante en torno a esto y a las fábulas en general. Las fábulas de Esopo son textos en prosa. Por aquí traje uno que creo haber mostrado en otro momento, que trae las fábulas de Esopo en griego. En este tipo de ediciones yuxtalineal, que traen griego y luego el español, que son para estudiantes, aunque claro, son raras, salvo cuando existen publicadas por la UNAM, que también incluso pues como las editaron una sola vez, siguen siendo raras. Con más razón que es una edición de 1885. Son entonces en prosa, y estas fábulas, las de Babrio, están en verso, y es uno de los aspectos que difieren entre uno y otro. Es el que están en verso o el que estén en prosa. Tenemos, por ejemplo, a Fedro, que obviamente pues ya es latín, pero Fedro escribe en
verso. Aquí sí se nota. En este y en esta, que es una edición también muy pequeña. Fabulae Aesopicae o Aesopicae de Faedri. Esto de fábulas esópicas, que también a veces se le atribuye a Babrio, es porque imitan o incluso la retoman y las versifican. Fedro, en su caso, traduce al latín, del griego traduce al latín y versifica los textos o las historias de las fábulas, muchas veces originales de Esopo. En el caso de Babrio no sucede exactamente igual, porque si bien a veces coinciden con las fábulas de Esopo, no siempre son las mismas historias, hay muchas diferentes. Por eso se dice que Babrio conocía otras fuentes, entre ellas se dice siriacas, mesopotámicas, porque algunos textos que han aparecido posteriormente en tablillas cuneiformes coinciden con las historias que cuenta Babrio en sus fábulas. Así que bueno, tenemos un autor diferente. Otro punto muy importante, y que es una de las cosas que realmente es para recomendar de la introducción de este texto, es: Babrio es un nombre extraño al griego. El texto está escrito en griego. Sin embargo, tiene puntos que se tocan más con el latín que con el griego. Por lo que los autores de la introducción, siguiendo a otros filólogos también, aventuran que Babrio fue romano, aunque haya escrito en griego. Es más propio Babrius del latín que algún Babrios o algo semejante en griego. Lo mismo en la versificación tenemos como pista el que el acento sigue más la métrica latina que la métrica griega, por lo que prácticamente se considera, podría considerarse ya definitivo, que Babrio era romano, pero escribió en griego. Por eso, bueno, les digo que esta introducción es sumamente interesante y bueno, pues trae muchos más detalles que lo que yo pueda decirles en este momento. Ahora, sobre las obras, pues, ¿qué se puede decir? Son interesantes como todas las fábulas. Obviamente, si nosotros queremos pensar en que esto es una enseñanza y que es mucho de lo que se toma como enseñanza, pues quizá porque muchas cosas son a veces muy subjetivas. No es propiamente que sea así tal cual. Leeremos una pequeña, ya que no es prácticamente conocido, la 60, que se llama El ratón que se cayó en la sopa. En una cazuela de sopa sin tapadera se cayó un ratón y, ahogado por la grasa y dando ya los últimos suspiros, dice: he comido y he bebido y me he llenado de todo tipo de delicadezas. Ha llegado el momento de morirme. Serás entre los hombres como este goloso ratón si no rechazas lo que es dulce pero dañino. Y aquí tenemos pues ya la moraleja, como nosotros le llamamos en español, que en griego no se llama así, pero
bueno, da una idea un poco diferente, no específicamente la idea de moraleja, sino una idea que se acerca más a lo que se puede extraer del texto, de la historia, en este caso. Entonces, bueno, esta es el punto con Babrio. Para finalizar esto, tomé un tratado del gerundio de Rafael Ángel de la Peña, editorial Jus, México 1955, porque una de las dificultades de Sopo, que parece muy sencillo, es el uso de los gerundios en griego. Y bueno, esto dificulta mucho el asunto. En México se acostumbraba, no sé si todavía, para dar clases de griego en los SHs, el examen era una fábula de Sopo, traducirla al español. Y cuando a mí me tocó hacer el examen, la que hizo el examen me dijo que en los 20 años que llevaba ella a cargo de estos exámenes, nadie había podido traducir correctamente la fábula de Sopo. Y precisamente este era el punto, porque no toman en cuenta los gerundios del griego, el valor que tiene el gerundio en griego. Tenemos en este tratado del gerundio, dice: el gerundio es voz verbal invariable terminada en ndeo, que expresa el significado fundamental del verbo de un modo indefinido. Se deriva de gero, hago. Es la traducción, ¿no? Gero, hago. Y dice, según las diversas modificaciones de su significado y sus diversos usos, equivale al presente definitivo, al nombre sustantivo, al participio presente latino, al adjetivo, al adverbio en algunos casos y a la preposición en ciertos modismos de que presentaremos ejemplos. Yo no me voy a alargar mucho en esto. Simplemente en griego tiene matices. Y este es el punto que hace complicado la traducción del gerundio. Puede equivaler prácticamente a cualquiera de las oraciones subordinadas, con sus diferentes matices. Esto es, una oración causal, temporal, final, concesiva, consecutiva o condicional. Que después en que Babrio es un autor interesante y muy poco conocido.